el arreglo o las disposiciones de Dios y el fin de las edades, incluyendo rangos en la resurrección en su versión podcast. Continuamos nuestra meditación sobre el arreglo o las disposiciones de Dios y el fin de las edades, incluyendo rangos en la resurrección. Agradecemos al Señor por concedernos el privilegio, su gran bondad y su gran misericordia por la oportunidad de compartir estos estudios esenciales que van completando temas doctrinales con clara comprensión. Este material invaluable fue escrito por su autor por el año 1900 durante el derramamiento de la lluvia tardía, para que podamos disfrutar y tener el claro entendimiento de los planes y propósitos de Dios. El mismo lo hemos compartido en video por este mismo canal a manera de predicación hace aproximadamente 2 años. Ahora, en su versión podcast, queremos volver a compartirlo a manera expositiva para los santos que anhelan conocer mejor de este tema. Es nuestro anhelo que el Señor ilumine cada corazón deseoso de aprender la palabra de Dios. Así, presentamos el arreglo o las disposiciones de Dios y el fin de las edades, incluyendo los rangos en la resurrección. Leemos en Filipenses capítulo 3, verso 11 de la versión griega, si de alguna manera puedo llegar a la resurrección de los muertos. Y leemos también en la versión revisada 1960 de Reina Valera, Filipenses 3, 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo practicaba lo que predicaba. Escribió a la asamblea de Corinto describiendo la naturaleza y las glorias de la resurrección. Una traslación externa es la meta para nosotros que vivimos hoy porque Jesús viene pronto. Ahora bien, aunque su resurrección como santo dependía de su posición, su parte en la resurrección dependía de su estado. La obtención del premio dependía de su estado. Por lo tanto, buscó por todos los medios poner su estado en línea con su posición. Por lo tanto dijo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 8. Todo como sin valor para ser hallado en Cristo, revestido de su justicia como un medio para una consumación definitiva. Vio que solo siendo despojado de todo vestigio de justicia propia, podría esperar alcanzar la meta a la vista. Además, entre esta posición en la justicia de Cristo y la meta anhelada, encontró una cadena de 3 eslabones. A fin de conocerlo, a Él, conocer el poder de su resurrección y conocer la participación en sus padecimientos. Filipenses capítulo 3, verso 9 al 11. Esta cadena expresa su estado. Su posición vino como resultado de aceptar a Cristo como su Salvador, pero debe traer su estado en estos 3 aspectos particulares a la altura de su posición para alcanzar la meta, la resurrección. Debe llegar a esta meta para obtener el premio. Filipenses capítulo 3, verso 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No, amados, su posición no era la meta, mucho menos era el premio. Esta resurrección fuera de Pablo y de todos aquellos en su rango corresponde hermosamente con la mejor resurrección de aquellos santos del Antiguo Testamento de Hebreos capítulo 11, verso 35. Sufrir la pérdida de todo es el precio de ambos, que el apóstol esperaba ser ascendido en un rango algún tiempo antes que el resto de la iglesia, debe ser el significado aquí. No necesitaba correr para tener parte en la primera resurrección. Todos los creyentes participarán en eso porque pertenecen a Cristo. Son bienaventurados y santos, como lo dice en Apocalipsis capítulo 20, verso 5. Nuestra posición en Él asegura una resurrección en Él, pero el sufrimiento con Él obtiene una mejor resurrección, una resurrección de otros que resucitarán más tarde. Por lo tanto, la extra resurrección fuera una mejor resurrección es la meta donde el premio es alcanzado por los muertos creyentes. Y dado que la resurrección tendrá lugar a la venida de Jesús, una traslación por delante del resto de la iglesia es la meta para que el premio sea ganado por los santos vivos. Esto es también lógico. Filipenses capítulo 3, verso 20 y 21 muestra que es bíblico.
Nuestra comunidad existe en los cielos, de donde también esperamos a un Salvador, al Señor Jesús, el ungido, quien transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante a Él. El cuerpo de su gloria según la operación de su poder para someter a sí mismo todas las cosas. Esto del textual griego. Esto corresponde con 1 Corintios capítulo 15. Tengan en cuenta que mientras todo esto será cambiado, solo aquellos que corren por el premio, de acuerdo con las reglas para los corredores, pueden esperar tener cuerpos de gloria como el cuerpo de gloria de Jesús. Es decir, aquellos que saben por experiencia la comunión de sus sufrimientos, conocerán la comunión de su gloria, de la cual participarán sus cuerpos glorificados. Ese sufrimiento conjunto se expresa siendo semejantes a su muerte, como dice en Filipenses capítulo 3, verso 10. Su esperanza era atravesar el portal de una resurrección superior o mejor, o de una traslación superior o mejor, en respuesta al primer toque de trompeta de mando. En las epístolas de Pedro leemos frecuentemente de sufrimiento y gloria, pero nunca de una gloria superior que dependa de un sufrimiento más profundo. El cuerpo glorificado de la reina reinante, la esposa de Cristo, ciertamente debe ser conformado al del rey, su esposo. Nótese también que se afirma expresamente que Cristo es poderoso para sojuzgar o derribar todo dominio, poder y autoridad en nosotros, y según esta operación muy poderosa que se realiza en los corredores. Pueden leer Filipenses capítulo 2, verso 13. Los vencedores de la carrera recibirán esa gloria trascendente juntamente con Cristo. ¿O nos quedamos asombrados ante tal perspectiva? Veamos ahora los rangos en Apocalipsis. En la visión de Juan del tiempo del fin, vemos 5 compañías diferentes en el cielo. Primero, los 4 seres vivientes y 24 ancianos en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. Segundo, la gran multitud, comúnmente los que son llamados los santos de la tribulación en el capítulo 7. Tercero, el hijo varón en el capítulo 12. Cuarto, los 2 testigos en el capítulo 11. Y quinto, los vencedores del anticristo, capítulo 15. Puede que no esté claro cuándo llegan estos grupos al cielo, que el segundo grupo llegue después del primero. Algunos pueden afirmar que Juan solo los vio más tarde, muchos creen que llegan allí después de la tribulación. Pero esto no lo podemos aceptar ni por un momento, aunque sea una prueba de rango. Sin embargo, que las otras 3 compañías llegan al cielo muchos meses después de la primera, capítulo 4, y a veces sucediéndose una tras otra, queda claro por el estudio. La bestia reinará 3 años y medio y su dominio terminará 250 días antes del final de los 7 años asignados, llamado tribulación. El hijo varón, llamado a nuestros hermanos, capítulo 12, versos 10 y 11, nacerá. Esta es una compañía arrebatada al cielo antes de que la bestia tome el trono. Satanás debe ser expulsado del cielo antes de que la bestia pueda comenzar su reinado. Estas 3 cosas ocurren antes de la mitad de la semana o de los 7 años. A la mitad de la semana, la bestia matará a los 2 testigos, quienes serán arrebatados al cielo 3 días después. Pueden leer capítulo 11. Algún tiempo después, durante el reinado de la bestia, otra compañía obtendrá la victoria sobre la bestia y su imagen, y se le verá de pie sobre el mar de cristal. Vamos a tabular estas fechas de esta manera. Primero, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos serán arrebatados antes de que comience la semana o cuando Jesús tome su trono en el aire. Capítulo 4. Estas no son 2 compañías, sino una compañía vista en 2 aspectos como adoradores y gobernantes. Segundo, la compañía innumerable, los santos de la tribulación, como dijimos comúnmente llamados, serán arrebatados probablemente un año más tarde. Capítulo 7 de Apocalipsis. Tercero, el hijo varón será arrebatado 250 días antes de la mitad de la semana. Pueden leer capítulo 12. Sin duda, este hijo varón representa a los 144.000 que son sellados en el capítulo 7. Los primeros 3 grupos componen la iglesia, los otros 2 son de Israel. Cuarto, los 2 testigos serán arrebatados a la mitad de la semana. Pueden leer capítulo 11. Y quinto, los vencedores de la bestia serán arrebatados a la mitad de la semana, quizás con los 2 testigos. Pueden leer capítulo 15 de Apocalipsis.
Aquí hay 5 grupos distintos que llegan al cielo en diferentes momentos, cubriendo un periodo de posiblemente 3 años y medio. Las cifras o figuras de Daniel comparadas con las de Juan nos dan este dato sin que podamos imaginar nada. Gracias al Señor por su fiel palabra, seguimos confiando en la guía del Espíritu Santo para su cabal administración, para la gloria de Dios. Por ahora dejaremos por aquí, confiando en el Señor para la continuidad y desarrollo y finalidad de esta maravillosa serie. El Señor los bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.